Como vamos a hacer un diagrama para calcular el área de un círculo, el área de un círculo, y vamos a tratar de ver si podemos hacer para calcular el área de un triángulo, para que ustedes miren cómo se va a ir haciendo el diagrama. Entonces entramos a la parte de compartir pantalla. Entonces tenemos el espacio en blanco. Vamos a ir allí trabajando. Vamos a ir trabajando en esa parte. Espéreme, profe, que estoy siguiendo sus pasos. Nada, después volvemos a ver el video. Bien, vamos a ver el problema. Vamos a poner un grupo de científicos quiere calcular las áreas de algunas figuras geométricas. Poner aquí círculo, triángulo, y vamos a poner ahí un rombo. Para lo cual eligieron la primer figura geométrica, y vamos a poner entre paréntesis ahí círculo, para calcularla. Bien, entonces, es una casa amarilla. Se necesita saber el área, perdón, para calcularla se necesita saber el área de la misma, la cual se obtiene multiplicando el pi, vamos a ponerle el pi. Vamos a ver si voy mal, si voy bien. Y vamos a ver si está el diagrama. Ah, este es el problema. El pi por el radio de la circunferencia. Bien, este es el problema. Vamos a sacar los datos. Datos. Problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver a alguien que me diga cuál es el problema. Vamos a ver que alguien me diga cuál es el problema de este algoritmo. Problema, calcular el área de un círculo. ¿Cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver qué datos nos dieron. De entrada nos dieron un dato, que es lo que yo tengo que calcular, que es el área, la parte incógnita. Es el área, la parte incógnita.
Es lo que yo tengo que calcular. ¿Qué otro dato me dan para calcular esa área? Vamos a ver. Erika. ¿Qué otro? Multiplicar el pi por el radio de la circunferencia. Me dan pi. ¿A cuánto equivale pi? Fabiola. Vamos, esto es física elemental, física 1 y 2 de décimo. No sé. ¿A cuánto equivale pi? Pi es igual a 3.14. 16. Sí. Y también me dicen que tengo que sacar ¿qué más? El radio. O sea, el radio de la circunferencia. Pongámoslo desde este punto. Pongámoslo desde este punto. Tenemos un círculo. Tenemos un círculo. Pongámosle que ese círculo va a empezar a partir de aquí. Ese es el punto cero. Ese círculo. Si ese círculo yo lo creo si yo creo ese círculo y le pongo un rango de 90 grados, todo lo que está allí, todo este espacio, todo este espacio que está ahí del círculo, todo ese espacio es todo este espacio es Profe, casi no le escucho, profe. todo este espacio de circunferencia. Todo este espacio de circunferencia. Entonces, yo quiero saber cuánto de área existe en este espacio. Yo solo estoy haciendo el dibujo nada más. Quiero saber cuánto de área existe en ese espacio. Entonces, yo voy a empezar a crear el diagrama de flujo en base a los datos que ya tengo aquí. Esto lo voy a agrupar para hacer un solo y lo voy a bajar a la siguiente página. Porque no lo ocupo ahorita ahí. Ese no lo ocupo ahí. Entonces, como necesito saber el área de ese círculo, les voy a empezar a crear el diagrama en base a las figuras que ustedes ya conocen. En base a estas mismas figuras. Entonces voy a crear el diagrama de flujo. Y vamos a insertar las figuras principales. Entonces vamos a poner el inicio y fin. Vamos a poner aquí el inicio, poner inicio, vamos a dejar guardada ahí al fin por cualquier cosa. Vamos a dejar ya el fin ahí por cualquier cosa. Tenemos el inicio.
Como les dije, una vez que hemos hecho el inicio, es este. Una vez que hemos hecho el inicio, vamos a la entrada y salida de datos. ¿Qué es la entrada y salida de datos? Ahí es donde usted va a declarar las variables. Ahí es donde va a declarar las variables o va a poner los datos que ustedes obtuvieron del diagrama de flujo, según el problema que se les dio. Entonces vamos a crear el flujo de datos y la entrada y salida de datos. Vamos a tratar de no hacerlos tan grandes para que no tengamos tantos problemas. Bien. Ahí vamos a ingresar los datos que tenemos. ¿Qué datos nos dieron? Vamos a insertar los datos que ya tenemos. Y nos dieron los siguientes datos. Nos dieron el área, que es una variable incógnita porque ustedes le van a buscar la respuesta. Nos dieron pi, que pi es igual a 3.1416. O sea, ya lo igualé a esa variable. Y me dieron el radio. Me dieron radio. Que va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque esta variable igual a 0 es donde ustedes van a poner van a poner la cantidad de circunferencia que han logrado obtener del círculo en esta variable 0. Y esto es donde ustedes van a poner la cantidad de circunferencia. Bien. Como ya tengo todos los datos agregados, ya los escribí, tanto en la entrada y la salida, ya los escribí, ya los igualé, ya les di un rango, ya les di un número. Entonces ahora solo me toca procesar esa información. O sea, hacer el cálculo de la información que yo ya tengo. Entonces voy a calcular esa información. Y como dijimos que el cálculo es un cuadrado, el proceso, perdón, es un cuadrado. Entonces vamos a procesar esa información. Vamos a procesar la información que ya tenemos. Entonces, la variable incógnita, área. Área que va a ser igual. Ahí hay una fórmula. La fórmula, perdón. La fórmula para obtener el área de un círculo sería área igual, voy a buscar los símbolos. Permítanme. Ahí. Creo que no me sale el símbolo de pi. No, no me salió el símbolo de pi. Tenía que buscarlo.
Pero buscaríamos, como dicen, sería por pi. No me encuentro. Sería el símbolo de pi, entonces sería por pi, sería L igual a pi por radio. Por radio. O área igual, paréntesis, pi por radio, cierro paréntesis, entre 2. Cualquiera de esas dos fórmulas me pueden funcionar para calcular el área de un círculo. Cualquiera de esas dos fórmulas. Entonces yo voy a agregar la primera. Voy a decir que área va a ser igual a pi por radio por radio. Y ahí estaría el proceso del programa. ¿Qué me falta ahora? Una vez que hice el proceso del programa, ¿qué me falta? Me falta mostrar lo que yo quiero, o sea, mostrar el área del círculo. O sea, me faltaría este símbolo. Me faltaría este símbolo. Entonces ahora voy a mostrar el área de ese círculo. La vez pasado utilizamos este. No necesariamente este es el símbolo, solo que no hay uno que se asemeje al símbolo que está en los diagramas. Como no hay, entonces utilizo ese. Se asemeja un poco. Aquí, ¿qué es lo que le voy a agregar yo? Le voy a agregar área. Le voy a agregar área. Y por último, el fin. Y ahí finaliza el diagrama de flujo que yo estoy haciendo. Siempre, a la hora de hacer un diagrama o al hacer un algoritmo, ustedes tienen que tener pendiente dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que van a hacer? Para eso tienen que saber qué problema es el que están buscando, qué es el problema que tienen. Número dos, saber qué datos con qué datos cuento para resolver ese problema. Entonces, en este caso, por muy grande que sea el texto, aquí me dice un grupo de científicos, etcétera, le pusieron el triángulo, el círculo y el rombo. Ellos eligieron la primera figura, el círculo. Para calcular se necesita saber el área de él. O sea, para saber cómo está ese círculo, necesito el área de ese círculo. La misma se obtiene, la cual se obtiene multiplicando pi, la gente pi, y la variable radio. ¿Cuál es la variable radio? El radio es este. El radio es donde inicia el punto cero hasta aquí. Podemos decir entonces, voy a insertar una forma aquí.
Vamos a decir que el punto cero, o sea, este cero es el radio. Y que aquí lo utilicé en 90 grados, o sea, en 90. Todo lo que está entre 0 y 90, todo lo que está entre 0 y 90 es el radio. O sea, todo esto es el radio. Radio o circunferencia. Todo esto es el radio o la circunferencia que yo estoy utilizando de ese círculo. Entonces, aquí me la voy a calcular. ¿Qué significa? En palabras sencillas, aquí me va a decir, supongamos, porque, ojo, no estoy pidiendo números. Aquí me va a decir que el área, vamos a agrandarla solo por un momento, que el área va a ser igual a 3.1416 por 90 por 90. Que todo esa es la circunferencia que yo tengo de ese círculo. ¿Miren? Ahí me va a hacer el cálculo y automáticamente me tiene que dar una respuesta. ¿Qué significa? Que la respuesta que me dé o el número que me dé de respuesta, esa es el área total que yo estoy cubriendo del círculo. Ahora, una vez que terminé el diagrama de flujo, me voy a ir a hacer el pseudocódigo. Me voy a ir a hacer el pseudocódigo. Entonces lo vamos a poner iniciar. Y vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir aquí? Alison, déjala así que ande orinada. Vamos a escribir aquí. Voy a escribir pi y voy a escribir radio. Voy a leer. ¿Qué voy a leer? Voy a leer el área. Ahorita estoy en este punto, miren. Voy a leer el área. Ahora me voy a ir a este punto. Procesar. Y voy a procesar. ¿Qué voy a procesar? Lo mismo que está aquí. Exactamente lo mismo. Área. Área va a ser igual a pi por radio Luego voy a mostrar. ¿Qué voy a mostrar? El área de ese círculo. Y fin. Y ahí finaliza el pseudocódigo de este diagrama de flujo. Ahí finaliza el pseudocódigo de ese diagrama de flujo. Y ahí quedaría hecho todo el trabajo. Miren. Ahí quedaría hecho todo el trabajo. Para crear un diagrama, ustedes tienen que saber con qué datos cuentan.
Por ejemplo, Michelle me envió el diagrama de suma de dos números. Y ahí les digo, aquí está el problema. Que un grupo de profesores de matemáticas quieren crear una calculadora que haga o calcule o realice las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Para lo cual decidieron iniciar con la primera operación básica, en este caso la suma, la cual se realiza a través del ingreso de dos números y que muestre un resultado. Entonces, ¿qué datos tienen ahí? Dos números y un resultado. Simple y sencillamente, es lo mismo acá. Es como que área sea resultado, esta diga número 1, esta diga número 2, lo que va a ser igualado a 0, y luego hago el mismo proceso. Solo que voy a sumar. Lo mismo pasaría en el pseudocódigo. A la hora de crear un diagrama, nosotros tenemos que saber, número 1, cuál es el problema. Y número 2, sacar los datos principales o primordiales del diagrama que yo estoy realizando. Ok, hasta ahorita quiero escuchar preguntas o dudas de ustedes. Hasta lo que estamos haciendo ahorita. Michelle, Fabiola. Alemán. Profe dijo que en esta no, usted no pide número. Es que yo en ninguna. Yo no pido números. Aquí, ojo, existen variables. Existen dos tipos de variables. O sea, está la variable normal, que es la variable sencilla o la variable cambiante. Ella va a quedar poco tiempo. Que es la que usted está utilizando, por ejemplo, radio. Radio es una variable cambiante. ¿Por qué? Porque el radio puede ser 90, puede ser 180, puede ser 260, o puede ser 360, etc. O sea, la variable no importa. Esa es una variable, la variable normal o la variable cambiante. Y está la que nosotros conocemos como variable fija. ¿Qué es una variable fija? Es una constante. Una variable fija es una constante, o sea, que va a mantener su punto, no va a cambiar. En este caso, como ejemplo, pi. Pi yo ya sé que es 3.1416 aquí en China y en Roma y donde sea. Es como el ISB. Que sé que el impuesto sobre la venta es igual al 15%. Eso no va a cambiar. A eso nosotros les llamamos variables fijas o constantes, porque nunca van a cambiar. Las utilizamos porque ya están, pero su valor nunca va a cambiar, su valor va a ser siempre el mismo. Mientras que las otras variables que son como, por ejemplo, número 1, va a ser una variable temporal. Esto se llaman temporal. Perdón. Por ejemplo, número 1 o número 2 en el ejercicio van a ser igualados a 0. ¿Por qué? Porque usted puede hacer una suma de 5 más 5, de 20 más 20, de 20 más 30, de 15 más 100. Entonces, esa variable va a obtener cualquier valor que usted quiera ingresar en el programa. Entonces, en este caso, radio tiene cualquier valor que ustedes le quieran ingresar, pero pi no. Pi ya es constante y no va a cambiar. Bien, a la otra pregunta. Ahora, perdón, antes de la pregunta. Aquí yo pido variables. Pido variables. Miren, pido variables. Trabajamos con variables, no con números. Yo ahí no trabajé con ningún número. Estoy trabajando con variables. Lo mismo aquí. Trabajé con las variables, no con los números. Bien.
Jessica o Ledis, ¿alguna duda? Por los momentos, no, profe. Ok, ¿todo claro? Raquel, Sí. ¿seguras? Sí. Profe, disculpe, fíjese que al principio de esto me está diciendo lo vamos a hacer de nuevo, profe. No, yo lo estoy grabando. Ajá, Estoy está bien. grabando para que Entiendo. posteriormente se lo voy a enviar a ustedes, para que ustedes lo reproduzcan cuantas veces quieran, para que se fijen a la hora de hacer los ejercicios que van a enviar al aula virtual. Ajá. Joel. Joel, ¿alguna duda? Profe, una pregunta. Ajá, perfecto, dígame. Entonces la tarea de sumas de dos números viene siendo prácticamente así mismo. Es prácticamente lo mismo, igual que el cálculo de promedio. Ok. Nota 1, nota 2, promedio. Es como aquí que yo diga, miren, ve, promedio, nota 1, solo que aquí le voy a agregar el más, nota 2 y lo divido entre la cantidad de notas, entre 2. Es lo mismo. Y viene siendo exactamente lo mismo. Cecia, ¿alguna duda? Ok. No, profe. ¿Segura, Cecia? Segura. Bien. Esta sería prácticamente la creación de un algoritmo. Eso sería, como dicen, la parte de cómo ustedes van creando el diagrama de flujo y cómo este diagrama de flujo va a funcionar en X o Y lenguaje de programación. Obviamente, a la hora de programar, el programador va a ver el diagrama y va a ver el pseudocódigo, va a decir, ok, tiene tres variables, dos variables, una fija o constante, va a decir, va a tener, que es el pi, ok, tiene una temporal, que es el radio, perfecto, y tiene que calcular el área. Entonces, sí, perfectamente al ver el proceso, el programador simple y sencillamente se va a enfocar en el proceso, qué es lo que le va a mostrar, y va a empezar a crear en el lenguaje de programación que él quiera este diagrama de flujo o este algoritmo que acabamos de ver nosotros. Bien. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más dudas? Esto que acabamos de hacer igual lo voy a tomar en captura de pantalla y lo vamos a, se lo voy a enviar al grupo. Igual el video va a estar disponible para que ustedes lo miren. Bien, dejo de compartir pantalla. Activen sus cámaras. Vamos a tomar la foto. Por favor. Activen sus cámaras. Está grabando todavía, teacher. Ahí está. Profe, usted no aparece en la foto. Bien, parece. Porque soy yo el que aparezco más claro ahí. Bien, chicos. Soy. Estamos viendo.